por qué estoy muerto al momento que ustedes vean este mensaje es única y exclusivamente porque hasta el último momento fui abogado del señor Khalil Musa y de su hija Marjorie Musa, a los cuales fueron cobardemente asesinados por el señor presidente Álvaro Colón, con el consentimiento pleno de su esposa Sandra de Colón. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Esta noche vamos a abordar el caso Rosenberg, este caso que ha cimbrado a Guatemala, el caso del homicidio del abogado guatemalteco Rodrigo Rosenberg, un asesinato con el cual se ha pretendido inculpar al presidente de este país, Álvaro Colón. Queremos esta noche inicialmente hablar con el director del periódico, colega periodista guatemalteco y director de este diario, para conocer cómo van las cosas en esta investigación, una vez que en la segunda parte de este programa hablaremos con Ramón Alberto Garza, de Reporte Índigo en México, que aportará información relevante sobre este caso. Pero antes de iniciar en esta parte del programa con lo que Ramón Alberto Garza nos contará, nos es muy importante conocer directamente desde la voz de un colega periodista como Juan Luis Font lo que ha pasado y en qué estado de cosas se encuentra el caso Rosenberg. Juan Luis, gracias por tomar esta comunicación desde México a Guatemala. Buenas noches. Hola, buenas noches. Es un gusto estar con ustedes y acompañarlos desde la ciudad de Guatemala. Si pudieras hacer una especie de recuento y de balance de en qué punto están las investigaciones del caso Rosenberg, ¿qué me dirías, Juan Luis? A ver, que en este momento es poco lo nuevo que conocemos los guatemaltecos respecto a un caso que verdaderamente ha venido a estremecer a toda la sociedad. Y digo toda la sociedad porque, francamente, ha sido un tema del que ha hablado en general toda Guatemala. Pero digo que tenemos poco nuevo que discutir respecto al tema, porque durante las últimas 3 semanas poco se ha sabido respecto de las investigaciones que está llevando a cabo la Comisión Internacional contra la Impunidad en nuestro país. Me parece que es esencial explicarle a las personas, a nuestra audiencia, que en Guatemala funciona una unidad enviada por Naciones Unidas a nuestro país, encabezada por Carlos Castresana, justamente porque nuestro sistema de justicia es muy poco confiable. Esta Comisión de Investigación contra la Impunidad en Guatemala, pues lo que hace en este momento es desarrollar investigaciones que, por ejemplo, procuran recabar o revisar todas las opciones posibles respecto del crimen. Informan muy poco sobre el caso y lo último que se ha conocido ha sido de la participación del bufete de Rodrigo Rosenberg en representar a diferentes actores que tienen intereses en casos de negocio público que son sumamente competidos en Guatemala, como por ejemplo la emisión de pasaportes o la emisión del documento personal de identidad en nuestro país. ¿Cuáles son, Juan Luis, digámoslo así, los actores de esta historia? Lo que el mundo conoció, México igual que Guatemala, impactado con ese video, viendo y oyendo a un empresario acusar de su posible muerte al presidente de Guatemala, pues es la imagen que quedó y que causó este impacto. Si se tratara de reconstruir básicamente quiénes son los actores de la historia de Rosenberg, ¿cómo lo contarías? El primero, diría yo, es Rodrigo Rosenberg, un abogado exitoso en nuestro país que desarrolla una carrera como representante, como abogado de diferentes empresas muy bien reputadas en Guatemala. Él desarrolla esta carrera durante largos años después de estudiar en el exterior y obtener 2 maestrías. Es una persona, como digo, exitosa como profesional. Él sale a acusar en un video que filma poco antes de ser asesinado de que su crimen habría de ser cometido por el presidente de la República, por el secretario privado de la presidencia, cuyo nombre es Gustavo Alejos. Y menciona también a un financista de la campaña de Álvaro Colón, que es una persona que maneja empresas que ha tenido contratos, por lo menos con los últimos 4 gobiernos de Guatemala, y es una persona que tiene una gran cantidad de intereses vinculados, por supuesto, al poder político de nuestro país. Ese es el empresario Gregorio Valdés. Esos son los actores o los acusados por parte de Rodrigo Rosenberg, y luego las otras víctimas, además del abogado Rosenberg, son la familia Musa, el padre Khalil Musa, un industrial guatemalteco que había sido invitado por el gobierno, justamente por el secretario privado de la presidencia,
a participar como representantes del gobierno ante un banco rural en nuestro país que maneja una gran cartera, sobre todo de pequeños cuentavientes. Este es un banco en el que el Estado de Guatemala tiene una participación de cerca del 22%. El señor Rosenberg acusa a los funcionarios de este banco de ser los operadores de una gran acción de lavado de dinero que beneficia, por supuesto, a funcionarios del gobierno y a sus financistas. El señor Musa fue invitado a participar en este banco y también como representante del gobierno en la Asociación Nacional de Café. En ambos lugares parece haber tenido la posición de por lo menos un sector de cooperativistas, y poco después sobrevino su asesinato, que alcanzó también a su hija, Marjorie Musa. Rodrigo Rosenberg era representante de la familia Musa como abogado. ¿En qué situación murieron en medio de estas investigaciones, siendo Rosenberg su abogado? Ellos fueron asesinados muy poco después de que el señor Musa hubiera cruzado unas cartas en las que él se reflejaba bastante disgustado por haber encontrado oposición para participar en esas dos juntas directivas a las cuales él no pidió llegar, sino fue invitado por el gobierno. Él fue asesinado de una manera brutal, a balazos, muy cerca de la fábrica de tejidos que él manejaba en la ciudad de Guatemala. Lo acompañaba su hija, como todos los medios días. Ella también murió durante ese ataque. Está ahí el tema, Juan Luis Font. Te agradezco mucho que nos hayas permitido tener este panorama general de lo que ha pasado y está pasando con el caso Rosenberg. Y bueno, estaremos en comunicación, si me lo permites. Más adelante en este programa vamos a dar cuenta de información importante sobre el caso Rosenberg a través del trabajo de Ramón Alberto Garza de Índigo Media. Y bueno, pues estaremos en comunicación, Juan Luis. Gracias por esta charla con CNN en español. Buenas noches. Un gusto, hasta pronto. Gracias, hasta pronto. Bueno, ahí está este contexto obligado en este momento y en esta noche. Saludo a Ramón Alberto Garza, bienvenido Ramón Alberto, gracias por estar aquí. En este momento, debo decir que Reporte Índigo, que tú diriges, este espacio en Internet de información y periodismo, está dando a conocer una serie de informaciones que pueden darle un vuelco inesperado al caso Rosenberg. Estoy revisando lo que ya se puede consultar en cualquier momento en Internet a través de Reporte Índigo, en donde dices que las investigaciones en torno al homicidio del abogado guatemalteco Rodrigo Rosenberg, un asesinato con el cual se ha pretendido inculpar al presidente Álvaro Colom, como has dicho y escrito, podrían dar un vuelco inesperado. Esto al descubrirse que entre Rodrigo Rosenberg y Marjorie Musa, hija del empresario Jalil Musa, ambos, como ha dicho Juan Luis, ejecutados en un atentado el 14 de abril pasado, había algo más que una relación de negocios. Déjame, Ramón Alberto, hacer una pausa y regresamos con esto. Tú has tenido acceso, como periodista y como medio de comunicación en Internet, a un conjunto de documentos y de informaciones muy relevantes que platicaremos después de la pausa. Así está. Bueno, regresamos en esta conversación con Ramón Alberto Garza, periodista mexicano de Reporte Índigo, que tiene una serie de informaciones muy relevantes que podrían, como has dicho, dar un vuelco inesperado al caso Rosenberg. Este caso que, ha simbrado a todo mundo, por obvias razones, ver a un hombre como este abogado decir que su muerte debe relacionarse con Álvaro Colom, el presidente de Guatemala, es algo que no podemos olvidar nadie. Claro. Ramón Alberto, ¿qué es exactamente lo que tienes en términos de información? Bueno, mira, Carmen, hasta el día de hoy lo que teníamos dentro de esta saga era un empresario y su hija que habían sido asesinados el 14 de abril. Luego teníamos el asunto del video de Rosenberg y su asesinato. Y en todo esto... Y la crisis política que derivó de todo esto, en la cual habían dos líneas de investigación. Una, la de los potenciales negocios. Se ha descubierto, por ejemplo, que el chofer de Rosenberg era apoderado legal de 22 empresas, entre las cuales estaba una que licitó los pasaportes, que ya comentó nuestro colega guatemalteco, y otra, una saga política que decía que detrás de los videos había personajes ligados a la oposición de Álvaro Colom. Pero ahora Reporte Índigo tiene acceso a una serie de archivos de las llamadas telefónicas y de los mensajes SMS que se enviaban nada más y nada menos que el abogado Rosenberg y la hija del empresario Jalil Musa, Marjorie Musa,
en las que se deja en evidencia con toda claridad que entre el abogado asesinado y la hija del empresario también asesinada existía una relación de índole sentimental. Es algo que le agrega un ingrediente que hasta este momento no estaba en la mesa, que le agrega un ingrediente pasional a este asunto y que obliga a que la autoridad abra toda una línea de investigación. De hecho, tenemos informes de que la Fiscalía guatemalteca tiene ya conocimiento y documentación de estas